Noticentro 1, CMI. Sigue la alarma en China por contagios del coronavirus. Hoy fueron aisladas 3 ciudades. Ya hay 20 millones de personas en cuarentena. OMS decide en pocos minutos si declara la emergencia global por el nuevo virus. Escabroso caso de feminicidio en Barranquilla. Hallan una menor de 16 años abusada y estrangulada. Alarma en Cali por los constantes atracos a estaciones de gasolina. Extraditan a Estados Unidos al exjugador de la Selección Colombia, John Biafara. Decretan nuevo pico y placa para camiones viejos en Bogotá. Ciudadanos frustran un fleteo en Medellín. Delincuentes capturados. Estados Unidos impondrá restricciones de visa a las mujeres embarazadas. Crean camisetas inteligentes para ayudar a los usuarios con los dolores de espalda. Extraditado a Estados Unidos el jugador de fútbol John Biafara. Alerta mundial. OMS define hoy si lanza emergencia sanitaria por coronavirus. ¿Cuáles son las ciudades aisladas en China por el coronavirus? Atroz feminicidio en Barranquilla. Una menor apareció en una nevera de icopor. Rescatan a 30 menores que eran usados para mendicidad en Cartagena. Así roban a las estaciones de gasolina en Cali. Justicia por mano propia. Frustran robo y detienen a los ladrones. Se suicidó un policía en una buseta en Medellín. Sigue el drama para familias desplazadas en el Bajo Cauca. La violencia los sacó de sus casas. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mientras aumenta la preocupación internacional porque el nuevo coronavirus originado en China se eleve a niveles epidémicos, la atención se centra en la Organización Mundial de la Salud, que hoy decidirá si declara el caso como una emergencia de salud mundial. Esta es una designación que únicamente suele emplearse cuando se trata de epidemias muy graves y catalogaría a este nuevo coronavirus como un riesgo para la salud pública del planeta por la rápida propagación internacional de la enfermedad y porque requiere de una enérgica respuesta global. Y mientras tanto, en China, las autoridades siguen adoptando medidas para tratar de contener la propagación de la enfermedad. Hoy el gobierno decretó cuarentena en 2 ciudades con más de 20 millones de habitantes, situadas cerca a la ciudad de Wuhan, el epicentro del nuevo brote de coronavirus. En otras grandes urbes del gigante asiático, como su capital Pekín, fueron cancelados los festejos públicos del Año Nuevo Lunar para evitar contagios en las populares y masivas ferias. Sin embargo, el virus se sigue propagando y hoy se confirmó el primer caso en Singapur. Más adelante les presentaremos todos los detalles de cómo se está combatiendo esta enfermedad y qué se está haciendo en Colombia para prevenir su llegada. Y en otras noticias, atroz caso de feminicidio en Barranquilla. Una menor de 16 años fue encontrada en una cava de icopor. Una persona fue capturada por este hecho. Es el segundo caso de feminicidio en lo que va de este año. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y quién es la víctima? Luisa, muchas gracias. Se trata de una menor que residía en el barrio Las Malvinas, Angie Marcela Acosta. Convivía con su pareja de 32 años, la pequeña apenas tenía 16 años. Se encontraba desaparecida y fue encontrada muy cerca de su lugar de residencia en el barrio Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla. Presentaba signos de haber sido estrangulada, según se ha informado por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Igualmente se confirmó la captura de quien era su pareja sentimental, un hombre de reciclador de la ciudad de Barranquilla, conocido con el alias de El Mongui. Más adelante tendremos otros detalles de esta atroz noticia en la ciudad de Barranquilla. Sí, Jorge, muchas gracias. Y hay alarma en Cali por los constantes atracos a estaciones de gasolina. Bandas motorizadas tienen de caja menor a los trabajadores de estos centros de servicios. Javier, muy buenos días. ¿Y ya está identificada la banda que comete estos delitos? Luisa, televidentes, buenos días. Lo que han logrado identificar por medio de cámaras de seguridad en estas bombas de gasolina es que se trata de una banda que llega a bordo de motocicletas. Son 2 hombres armados, no se quitan los cascos, se acercan hasta los isleros que se encuentran realizando su labor de dispensar gasolina, les roban el producido, posteriormente se van. Esto ha traído que muchas personas ya no quieran trabajar más en este oficio. Incluso Fendipetróleo reporta que el año pasado uno de los bomberos fue asesinado y 3 más resultaron heridos. Ampliación de esta noticia en nuestro próximo paso aquí en Santiago de Cali.
El anuncio de los Estados Unidos sobre nuevas restricciones de visa a las mujeres embarazadas. El descubrimiento de un acueducto en Australia más antiguo que las pirámides de Egipto y la conmemoración del Holocausto marcan hoy la agenda del panorama mundial en Noticentro 1 CMI. Los cuatro jinetes del apocalipsis que amenazan el progreso del mundo en el siglo XXI son las tensiones geopolíticas, el cambio climático, la desconfianza mundial y el abuso de la tecnología. Así lo advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante un discurso ante la Asamblea General del organismo. So let us make the 2020s the decade of action, and let us make 2020 the year of urgency. And as we do so, let us spare no effort to rebuild trust. I make a special appeal to all member states. Listen to people. Open new channels for all to be heard and find common ground. Respect freedom of peaceful assembly and expression. Protect civic space and freedom of the press. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu brindó un discurso durante el acto que celebra los 75 años desde la liberación del campo de exterminio de Auschwitz frente a sobrevivientes y líderes mundiales, en el que arremetió contra los tiranos de Irán, advirtiendo que es el régimen más antisemita del mundo que representa la mayor amenaza actual para el pueblo judío. בניגוד למה שהיה בשואה, לנו, העם היהודי, יש כיום מדינה חזקה ומתקדמת. מי שמאיים להשמיד אותנו ייתקל בתגובה חריפה ונחרצת. El líder opositor venezolano Juan Guaidó, que desde hace un año fue reconocido como presidente interino por más de 50 países, asistió al Foro Económico Mundial en Davos, donde pidió ayuda a los líderes mundiales para enfrentar el conglomerado criminal que, según Guaidó, representa el gobierno de Nicolás Maduro gracias a sus supuestas alianzas con grupos criminales colombianos. Estamos luchando hoy en Venezuela contra un conglomerado criminal. Es parte de lo que sucede hoy en Venezuela, contra mafia organizada, contra el ELN, que también lo hace Colombia, contra la disidencia de la FARC, contra células de Hezbollah. No responde a lógica política lo que sucede en Venezuela, sino más una lógica de mafias criminales. La Fiscalía brasileña presentó una denuncia penal por el delito de homicidio con dolo contra 16 ejecutivos del gigante minero Vale por su responsabilidad en el colapso hace un año de una represa de residuos minerales que provocó una luz de barro que dejó al menos 270 muertos. Los incendios que arrasaron con el sur de Australia develaron unos canales más antiguos que las pirámides de Egipto. Este sistema de piscinas revestido en piedra, que fueron construidos por un pueblo indígena hace más de 6.000 años atrás, habían quedado ocultas bajo la vegetación que fue devastada por las conflagraciones. El gobierno de Donald Trump dará a conocer nuevas restricciones para conceder visas de turistas a mujeres embarazadas con el objetivo de impedir que viajen a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos tengan derecho a la nacionalidad estadounidense. Sufre de dolores de espalda, pues una novedosa prenda desarrollada por científicos taiwaneses podría ayudarle a reducirlos. Se trata de Istimuwear, la camiseta que promete ayudar a aliviar ciertos dolores de espalda. La prenda fue premiada por su carácter innovador en la feria CES que se llevó a cabo en Las Vegas a comienzos de este año. El producto desarrollado por la empresa taiwanesa Industrial Technology Research Institute integra electrodos que proporcionan microestimulación eléctrica que masajean la espalda para aliviar los dolores en esa zona. Es delgada y lavable, tiene nanomateriales conductores y se puede controlar por medio de una aplicación que se descarga en el celular. La aplicación lee la información de los sensores integrados a la prenda. Esos sensores registran cómo está el cuerpo, su nivel de tensión o malestar y ofrece microestimulación en función de este monitoreo para generar alivio. La camiseta tiene 24 modos de masajes para lograr la contracción muscular adecuada según las necesidades del usuario. Con Luisa Tobo. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Fue extraditado a Estados Unidos John Biafara, el exjugador de fútbol acusado de enviar cocaína en 2019. Después de casi un año de su captura, Biafara deberá responder ante la justicia americana. Esta es la cronología del exjugador que fue campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas. El 20 de marzo de 2019, la Policía de Antinarcóticos logró la captura de 5 personas dedicadas al envío de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Entre los capturados estaba el reconocido futbolista John Biafara, un exjugador de fútbol del Once Caldas, quien se habría convertido en narcotraficante luego de retirarse de su pasión en el 2015.
Desde esa fecha, el señalado se habría reunido con peligrosos narcotraficantes, quienes lo habrían invitado a invertir dinero en negocios ilícitos para aumentar su fortuna. Biafara habló en exclusiva el día de su captura con CMI. Estoy tranquilo porque siempre he sido una persona correcta. Entonces, igual yo voy a esperar que todo se aclare. Los abogados se encargarán de lo que hay que hacer, pero estoy muy tranquilo por ese lado. Agentes antinarcóticos y de la DEA investigaron al exjugador y a los peligrosos carteles mexicanos con los que se involucró. Alias el futbolista, como era conocido en la organización, sería el responsable del envío de al menos 3 toneladas de cocaína hacia Norteamérica, por lo que la Corte Este de Texas de ese país solicitó su extradición para responder por los delitos de concierto para traficar y distribuir cocaína y delitos relacionados con concierto para delinquir. El 27 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia en Colombia autorizó la extradición de John Biafara. El 11 de octubre de 2019, el presidente Iván Duque firmó la extradición del ya denominado capo de la mafia. Hoy, en horas de la mañana, se llevó a cabo el protocolo de extradición a los Estados Unidos del exjugador. La defensa del exjugador John Edwin Biafara Minas se pronunció frente a su extradición. Aprovechando que la justicia americana pues, es una justicia garantista frente a las situaciones, ellos verificarán y ponderarán efectivamente si hay alguna participación de uno u otro modo y de esa manera mismo le harán unos ofrecimientos para que él pueda llegar a un acuerdo con ellos. Biafara abordó el avión con una pequeña maleta donde llevaba una Biblia, el único elemento que le autorizaron en su equipaje. La Organización Mundial de la Salud anunciará hoy si el nuevo tipo de coronavirus se debe considerar como una emergencia de salud pública mundial y encender así las alertas para que el mundo tome las medidas necesarias para contenerlo. Los ojos del mundo están puestos sobre la Organización Mundial de la Salud, que ayer aplazó para hoy el anuncio de si se declara la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus. Esta es una designación que suele emplearse cuando se trata de epidemias muy graves y catalogaría a este nuevo virus como un riesgo para la salud pública por su rápida propagación internacional. Mientras tanto, China amplió la cuarentena a otras 2 ciudades con más de 20 millones de habitantes, situadas cerca de Wuhan, ciudad donde fue encontrada por primera vez el brote del nuevo virus que provoca neumonía, que hasta el momento ha cobrado la vida de 17 personas e infectó a más de 500. La prohibición llega el día equivalente en el calendario lunar chino a la Nochevieja, la principal época festiva del año en el país, en la que millones de personas viajan para reunirse con sus familias. Mientras tanto, alrededor del mundo se están tomando las precauciones necesarias para controlar su propagación. En aeropuertos de todo el mundo se han instalado detectores de temperatura corporal con el objetivo de identificar a quienes tengan fiebre u otras condiciones posiblemente relacionadas con el virus. Y en Colombia, el gobierno nacional descartó que el brote coronavirus esté presente. Sin embargo, ya se activaron todos los protocolos de prevención en los aeropuertos del país. El ministro de Salud encargado, Iván Darío González, afirmó que el coronavirus no hace presencia en Colombia. El coronavirus de la China no está en Colombia hoy y Colombia está preparado y activo. Y aunque el riesgo no es alto, sí es inminente. Y hasta ahora, y esto debe ser importante para Colombia, el riesgo para nosotros como población es bajo. Las muertes que ha ocasionado el coronavirus es por una especie en especial. Es un virus que no estaba en esa familia de virus conocidos. ¿Por qué? Porque pertenecía a los animales. Ahora ya dio el salto del animal al humano y ahora tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano. La Organización Mundial para la Salud dice que se deben tener cuidados especiales. El lavado de manos fundamental y el protegerse, sobre todo cubrirse con el codo cuando estornudamos o tosemos y evitar en esos lugares donde puedan tener personas que tienen estas infecciones respiratorias. Los controles aeroportuarios y los comités por parte del gobierno se seguirán llevando diariamente. Capturado el responsable de un feminicidio en Barranquilla, el autor del crimen de la menor de 16 años que fue encontrada en una cava de Icopor. La menor tiene signos de tortura y de abuso. Jorge, lo saludo de nuevo. ¿Y quién es el capturado? Luisa, muy buenas tardes. El capturado es nadie menos que la pareja sentimental del adolescente de 16 años, Angie Marcela Acosta, quien fue encontrada en horas del mediodía de ayer, asesinada en el cauce de un arroyo en el suroccidente de Barranquilla. La menor Angie Marcela Acosta Crespo, de 16 años de edad, fue encontrada en este canal de un arroyo en medio de una basura acumulada en el cauce. El macabro hallazgo lo hicieron recicladores y vecinos del barrio Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla. La encontraron envuelta en una sábana gruesa, metida en una cava,
con una pita ahorcada y una bolsa metida en la cabeza. El hecho causó alarma y en medio de la conmoción por la muerte de la menor dieron aviso a las autoridades. Y la gente, sí, claro, la gente se alarmó y vino a ver ya dónde estaba el cuerpo, vino la policía y la fiscalía, vino todo el mundo a ver. Según las primeras investigaciones, se trató de un crimen pasional y fue capturado el compañero sentimental del adolescente. Esta persona fue identificada como con el alias de Mongi, de 32 años de edad, y de acuerdo a unas averiguaciones y algún trabajo de campo que se hizo, esta persona logró ubicarse cerca del lugar de los hechos en horas de la madrugada. Angie Marcela es la tercera mujer asesinada en lo que va del año en Barranquilla. El capturado será llevado en las próximas horas a audiencias preliminares. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. 3 mineros quedaron atrapados en una mina de oro conocida como El Tesoro, ubicada en los municipios de Supía y Río Sucio, en el departamento de Caldas. Los hechos sucedieron en la noche anterior, cuando se encontraban en su interior buscando oro, a unos 35 metros de la superficie, y el socavón se inundó, dejándolos sin posibilidades de salir. A esta hora, organismos de socorro de la zona, como Defensa Civil, Cruz Roja y bomberos, tratan por medio de botobombas de evacuar el agua de la mina, que está ubicada en un resguardo indígena de la comunidad en Verachamí. Y el polémico taxista Freddy Contreras, quien protagonizó un video hace 2 semanas donde se refería de forma hostil a las mujeres conductoras de Uber, fue vetado de la compañía donde laboraba. Su jefe inmediato sería una mujer propietaria del vehículo en el que se movilizaba. ¿Recuerda al polémico taxista Freddy Contreras? A ver, las señoras que manejan Uber, como empleadas domésticas, están recibiendo. Para lavar, para planchar, están recibiendo, o sea, trabajo sí hay. Para lavar ropa, para cocinar, están recibiendo, trabajo sí hay. Una decisión radical tomó la gerente de la empresa Taxi Libres, Estefanía Hernández, compañía donde estaba afiliado el taxista. Hemos decidido vetar en la empresa al conductor Freddy Contreras para que no se vuelva a presentar este tipo de inconformidades. Noticentro 1 CMI conoció que el vehículo que conducía Freddy en el momento que grabó el video es propiedad de una mujer, es decir, su jefe inmediata. Freddy no es dueño del vehículo, de hecho la propietaria es una mujer, y terrible, y quedó totalmente ofendida la señora, que tampoco acepta estas conductas de este señor. Nos comunicamos con Contreras para conocer su posición frente a esta decisión de la gerente, pero no quiso pronunciarse. 30 menores de padres venezolanos fueron rescatados en el centro histórico de Cartagena, donde eran obligados por sus padres a ejercer la mendicidad. El rescate se hizo en medio de un operativo en contra de la explotación de menores. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Y qué va a pasar con estos niños? Buenas tardes, Luisa, televidente. Pues los menores se encuentran en este momento bajo el cuidado de la Defensoría de Familia para el restablecimiento de sus derechos. Posteriormente se decidirá si los padres pierden la patria potestad por vulnerar esos derechos. De esta manera, muchos padres obligan a sus hijos a ejercer la mendicidad, especialmente a altas horas de la noche. Es una problemática que se ha venido presentando desde que están llegando los venezolanos a nuestra ciudad y más que todo a nuestro país. Que el bienestar familiar debe estar un poquito más pendiente a todos estos casos. Se ven a montón. Acabo de ver una ahí sentada pidiendo embarazada y con 2 niñitos en los brazos. ¡Qué barbaridad! En un solo operativo realizado por las autoridades en varios puntos del centro histórico, se lograron recuperar 28 menores, todos venezolanos. Lograron ubicar y proteger a 28 niños y niñas, quienes eran supervisados por sus padres para ejercer la mendicidad en las calles de la zona céntrica de la capital de Bolívar. Los niños fueron dejados bajo cuidado de la Defensoría de Familia para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los padres enfrentarán procesos administrativos ante la Comisaría de Familia, donde podrían perder la patria potestad por ponerlos en condiciones que vulneran sus derechos. Este año, cerca de 40 menores de edad han sido rescatados por el Grupo de Infancia y Adolescencia. Las autoridades han dicho que seguirán estos operativos para evitar la explotación de menores en la capital de Bolívar. Informó Tatiana Rodríguez para Noticentro CMI. Muchas gracias, Tatiana. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la historia de un policía que se suicidó en una buseta de Medellín. Ya volvemos.
Continuamos en Noticentro 1 CMI. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró que actualmente existen 4 jinetes del apocalipsis que amenazan al mundo. The Four Horsemen, epic geopolitical tensions, the climate crisis, global mistrust, and the downsides of technology can jeopardize every aspect of our shared future. Guterres también le hizo un enérgico llamado a los líderes mundiales. I make a special appeal to all member states. Listen to people. Open new channels for all to be heard and find common ground. Respect freedom of peaceful assembly and expression. Protect civic space and freedom of the press. El secretario también alertó que el mundo corre el riesgo de perder los pilares de las políticas de desarme y control de armas internacionales sin alternativas viables. Los incendios forestales en Australia dejaron al descubierto una antigua construcción que data desde antes de las pirámides de Egipto. Según las autoridades locales, se encontró un antiguo sistema de canales de acuicultura de 6.600 años de antigüedad, que fueron construidos por un pueblo indígena y que habrían estado cubiertos todo este tiempo por la frondosa vegetación que fue arrasada por las llamas. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, así roban a las estaciones de gasolina en Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A esta hora se realiza la audiencia a un coronel por el caso del exguerrillero de las FARC, Dimar Torres. La Fiscalía reveló las evidencias que comprometen al uniformado en el crimen del excombatiente. En este momento, un juez decide si lo envía o no a prisión. Didier, muy buenas tardes. ¿Ya se tomó una decisión? No, Luisa, en los próximos minutos el juez debe decidir sobre esta petición de la Fiscalía de enviar a prisión al coronel Jorge Pérez Amézquita. Esto después de que el fiscal del caso revelara que él sería el determinador de la muerte del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, en la región del Catatumbo. Durante la audiencia, el fiscal del caso reveló las evidencias que lo llevaron a acusar al coronel Jorge Pérez Amézquita como determinador del crimen. Lo habría ordenado como forma de vengar la muerte de un soldado que cayó en una mina. Comillas, continúa la declaración del 31 de mayo. Al día siguiente, el coronel Pérez me dice, hay que destruir cuanta mierda tengan. Comillas, yo no necesito reportar nada. Necesito es vengar la muerte del soldado. Sustentó que el coronel sabía que estaba dando una orden abiertamente ilegal. Comillas, toca sacarnos esta, porque con esta no me quedo. Por el mismo hecho fueron imputados como cómplices 3 soldados. Y esto en el entendido, de acuerdo con los elementos de prueba con los que cuenta la Fiscalía, que los 3 prestaron una cooperación con conocimiento y voluntad en el homicidio ejecutado por su compañero el Cabo Gómez y con su actitud de ayudar a alterar la escena criminal, ocultar evidencia a la motocicleta, el cuerpo, cavar un hueco para enterrarlo. Por este caso ya fue condenado un cabo que admitió su participación en el crimen. Según el fiscal, desde el día del crimen hasta esta última semana, el coronel Pérez ha tratado de torpedear esta investigación, de influir en el proceso y por eso sustenta su necesidad de enviarlo a prisión. Información desde los juzgados de Palo Quemado, Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, gracias. Y los ladrones tienen azotadas las estaciones de gasolina en Cali. Una banda que opera a bordo de motocicletas con hombres armados asalta a los isleros que tanquean los vehículos. Los robos quedaron registrados en video. Javier, muy buenas tardes. ¿Y ya está identificada esta banda de ladrones? Luisa, televidentes, buenas tardes. Por medio de los videos han logrado identificar algunas placas de las motocicletas en las que se movilizan estos delincuentes. Los videos ya fueron suministrados a la autoridad local. En los videos se observa a los delincuentes que llegan a bordo de motocicletas, no se quitan los cascos y con armas de fuego intimidan a los trabajadores en las bombas para despojarlos de lo que tienen. La metodología que están usando es que llegan ladrones en moto, no se quitan los cascos, digamos que intimidan a los trabajadores, a los vendedores de servicio. El año anterior, uno de los isleros murió en un asalto y 3 más resultaron heridos.
En diferentes hechos, esto ha generado que muchas personas no quieran trabajar más en este oficio. Genera temor en el trabajador porque temen por su vida. Nosotros tuvimos casos el año pasado donde en una estación de servicio mataron a un islero precisamente por un robo. El veedor ciudadano en seguridad, Ángelo Vázquez, plantea que esos delincuentes encontraron en las estaciones de gasolina un blanco fácil de atacar en las noches. Sí, son estructuras de personas organizadas que han cogido de caja menor las bombas de servicio. En lo que va del año, 14 estaciones de gasolina han sido asaltadas en el Valle del Cauca, según Fendipetróleo. Precisamente Fendipetróleo se ha informado que ya ha solicitado reunión con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali para aclarar esta situación y que les colabore en la vigilancia de las bombas de gasolina en la ciudad, especialmente en las noches. Información desde la capital del Valle del Cauca, Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI. Javier, muchas gracias. Y hay preocupación entre las autoridades de antinarcóticos por la forma en que los grupos delincuenciales esconden la cocaína para ser transportada por vías nacionales. En las últimas horas se dio un contundente golpe de un cargamento de base de coca. Agentes de la Policía de Antinarcóticos hallaron esta impresionante caleta de coca que era transportada en un camión por vías del Putumayo. La forma en la que ocultaban este cargamento sorprendió a las autoridades por la precisión en la que se encontraba la droga dentro de la estructura de un camión tipo furgón. El cargamento de base de coca de alta pureza está valuado en más de 700 millones de pesos. El estupefaciente tenía como destino final el país vecino de Venezuela y desde allí se pretendía enviar a Europa. Y nuevamente decretan restricción de movilidad para vehículos de carga que tengan más de 20 años de uso en la avenida Boyacá, calle 170 y calle 13 en Bogotá. La medida regirá desde el 1 de febrero de 5:30 de la mañana a 8 de la mañana y de 4:30 de la tarde a 7 de la noche. Ante una posible alerta por la calidad del aire en Bogotá, se intensificaron los operativos de monitoreo. La Secretaría de Ambiente aseguró que las temperaturas variables y los incendios en Sudamérica podrían afectar la atmósfera de la ciudad. Por los vientos, que como se veía en el mapa de calor anterior, nos llega material particulado del occidente que puede afectar nuestra calidad. Ante el panorama, se decretó una nueva restricción de movilidad para vehículos de carga que empieza a regir desde el 1 de febrero y durante los primeros 7 días se aplicarán amonestaciones pedagógicas. Los vehículos de más de 20 años de edad no van a poder circular por esta zona de libre circulación entre las 5:30 y las 8 de la mañana y las 4:30 y las 7 de la tarde. Es un polígono que está delimitado por la Boyacá, la 170, pero obviamente entra a la ciudad con el corredor de principal movimiento de carga, que es la calle 13. Se tiene previsto que la red de monitoreo de la calidad de aire de Bogotá, que actualmente tiene 13 estaciones, aumente a 20 este año. Dramática historia en Medellín. Un policía se suicidó con su propia arma cuando iba en un vehículo de la institución junto a varios compañeros. Yusi, muy buenas tardes. ¿Y quién es el policía que se suicidó? Hola Luisa, buenas tardes. Según la información que ha dado la policía, estaba adscrito a la sección de carabineros. Llevaba bastantes años en la institución y justamente se disponían a hacer un puesto de control en una de las vías del departamento de Antioquia. El patrullero de policía de carabineros Jefferson Leandro Metaute Jaramillo se movilizaba junto a un grupo de uniformados en una buseta de la institución cuando sacó su arma de fuego de dotación y se disparó en la cabeza. Según información oficial, se disponían a instalar un puesto de control en el kilómetro 1 de la vía al túnel de Occidente. Cuando los uniformados se bajaron, escucharon un disparo. Inicialmente lo confundieron con un ataque armado, pero luego encontraron el cuerpo del policía tendido junto a su pistola. Autoridades informaron que por el momento no se abrirá indagación preliminar ni se pronunciaron sobre el caso, que estremece a compañeros por sus redes sociales lamentando su pérdida. Y en otras noticias de Medellín, a las 2:26, hay un caso de justicia por mano propia que quedó grabado en video cuando la comunidad intentó atrapar a 2 fleteros que iban a robar a un ciudadano. Este es el momento en el que los 2 presuntos fleteros en motocicleta intentan robar a un ciudadano en el barrio Calasanz de Medellín. De inmediato, un grupo de habitantes de la zona reacciona lanzándose contra los delincuentes y a los golpes toman justicia por mano propia. Los asaltantes permanecieron varios minutos sometidos hasta que llegó una patrulla motorizada de policía y los capturó. Las autoridades analizan los videos para hacer procesos de judicialización.
Y también en más información de Antioquia, exactamente en el Bajo Cauca a las 2:27, hay que decir que continúa el drama para más de 100 campesinos que salieron desplazados desde la vereda La Pipiola del municipio de Tarazá, cuando grupos armados exactamente de los Caparros les ordenaron y les dijeron que tenían que salir en pocos minutos de la zona, pues se iban a presentar algunos enfrentamientos y también combates con la fuerza pública. Recordemos que allá hay una sección especial de la 7ª División del Ejército y que tenían que desplazarse al casco urbano del municipio de Tarazá, o de lo contrario su vida correría riesgo. Estos más de 100 campesinos, exactamente 120, se encuentran refugiados en el coliseo del casco urbano del municipio de Tarazá, en donde están recibiendo ya algunas ayudas humanitarias. En el Coliseo Municipal de Tarazá permanecen albergadas aún las 120 personas de la vereda La Pipiola que salieron desplazadas con temor de sus parcelas, luego de que hombres armados del Clan del Golfo y de los Caparros les dijeran que tenían los minutos contados para salir o quedarían en medio del fuego cruzado por enfrentamientos. Se tomaron unas decisiones relacionadas con el desplazamiento forzado de unas 35 familias, cerca de 120 personas. Se tomaron todas las medidas para brindar la atención de emergencia a estos desplazados y decir que estamos al frente del tema, que estamos con toda la voluntad y toda la decisión. El gobierno departamental entregará ayudas humanitarias para mitigar la crisis social de los campesinos víctimas de las confrontaciones armadas por disputas territoriales. Empezar a retomar el control territorial. Estuvo también la directora seccional de Fiscalías. Ella se quedó toda la semana en el Bajo Cauca tomando decisiones orientadas a identificar, judicializar y ojalá en el menor tiempo posible capturar a estos cabecillas de estas estructuras criminales. También se anunció una comisión especial de fiscalía encabezada por la directora y un grupo de investigadores para hacer inspecciones y dar con los responsables del terrorismo en el Bajo Cauca antioqueño. Recordemos que allí es tan tensa y crítica la situación de orden público por la presencia de estas bandas criminales, que ya son 31 las personas asesinadas en lo corrido de este año 2020. Algunos denuncian que son líderes del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que se adelantan en la zona. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Con quién diablos me casé y a las 9 en punto una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.